Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 16. El problema de los tres cuerpos. El teléfono comenzó a sonar justo cuando Wang se desconectaba del juego. Era Chixiang. Le pedía que acudiera urgentemente a su oficina en el Departamento de Investigación Criminal. Echó un vistazo al reloj. Eran las 3 de la mañana. Lo primero que vio al llegar a la caótica oficina de Dachi fue una densa nube de humo de tabaco. Una joven policía, sentada tras un escritorio, se abanicaba con un cuaderno. Dachi hizo las presentaciones. Se llamaba Xu Bingbing y era una especialista en informática del Departamento de Seguridad de la Información. Para su sorpresa, Wang aún halló a una tercera persona presente, Wei Cheng, el marido de Chen Yufei. Iba despeinado y parecía más distraído incluso de lo habitual. Cuando levantó la cabeza para mirar a Wang, no dio muestras de reconocerlo. «Perdone que le moleste a estas horas», le dijo Dachi a Wang. «Por suerte no parece que estuviera durmiendo. Tengo un asunto entre manos, del que aún no he informado al centro de comandancia de batalla, y necesito su consejo». Se volvió hacia Wei Cheng y añadió: «Venga, cuéntele». «Pues nada, que mi vida corre peligro», repuso Wei Cheng, sin perder su expresión distraída. «Pero hombre, empiece por el principio». «Ah, sí, claro, cómo no. No me va a costar nada, ¿eh? Ya tenía ganas de hablar con alguien», dijo Wei Cheng. Luego miró a Xu Bingbing y le preguntó: «¿No vas a tomar notas ni nada?» «Por el momento no hará falta», respondió Dachi, siempre rápido. «¿Dice que no tenía a nadie con quien charlar?» «No, no era eso, sino que me daba pereza hablar. Siempre he sido muy perezoso». La historia de Wei Cheng. Soy una persona tremendamente perezosa. Lo soy desde que era niño. Cuando vivía en el internado, nunca lavaba los platos ni me hacía la cama. No había nada que consiguiera despertar en mí el mínimo interés. No solo me daba pereza estudiar, sino que hasta me daba pereza jugar. Me dedicaba a ver desfilar un día tras otro, sin metas ni ilusiones. A pesar de eso, yo era muy consciente de poseer una serie de talentos de los que el resto de la gente carecía. Por ejemplo, si me dibujaban una línea, era capaz de trazar otra que la dividiera en perfecta proporción áurea, de 1,618. Mis compañeros me decían que iba para carpintero, pero a mí me parecía que ese don era algo más, alguna clase de intuición especial relacionada con los números y las formas. Eso sí, mis notas en matemáticas eran igual de desastrosas que las de las demás asignaturas. En los exámenes me limitaba a escribir los números que se me ocurrían. Me daba pereza desarrollar mis respuestas. Aunque entre un 80 y un 90% de las veces acertaba, aún así perdía puntos. En segundo de bachillerato, mi profesor de matemáticas se fijó en mí. Por aquel entonces, muchos docentes de instituto tenían currículums académicos excepcionales. La revolución cultural obligó a muchas personas brillantes a refugiarse en la enseñanza media. Mi profesor era una de ellas. Un día me pidió que me quedara después de clase. Escribió en la pizarra cerca de una docena de secuencias de números y me dijo que le diera la fórmula de sumación de cada una. Casi inmediatamente escribí las fórmulas de algunas. Las otras, a simple vista, supe que eran divergentes. Entonces mi profesor cogió un libro, Las aventuras completas de Sherlock Holmes, y lo abrió por una de las historias. Creo que era Estudio en Escarlata. En una escena Watson le llamaba la atención a Holmes acerca de un mensajero sin uniforme, y Holmes responde: ¿se refiere al sargento de infantería de marina retirado? Cuando Watson le pregunta, extrañado, cómo ha llegado a esa deducción, a Holmes le cuesta bastante exponer su razonamiento. Se había fijado en las manos del hombre, en los movimientos que hacía,
esa clase de cosas. Le dice a Watson que es normal, que a mucha gente le cuesta explicar cómo sabe que 2 y 2 son 4. Mi profesor cerró el libro y me dijo: a ti te pasa lo mismo. Tu derivación es tan rápida e intuitiva que no tienes ni idea de cómo has llegado a la respuesta. Y luego añadió: cuando ves una serie de números, ¿qué sientes? Te pregunto específicamente por sensaciones. Yo le dije: toda combinación de números me parece una forma geométrica tridimensional. Por supuesto, no podría describirle las formas de los números, pero realmente se me aparecen como formas. ¿Y qué ves al mirar una figura geométrica?, me preguntó entonces. Justo lo contrario, respondí. En mi mente no hay figuras geométricas, todo se convierte en números. Es como cuando miras de cerca una foto del periódico, que todos son puntitos. El profesor me dijo: realmente tienes un don natural para las matemáticas, pero... Añadió unos cuantos peros más, mientras caminaba de un lado para el otro, pensativo, como si yo fuese un problema para él que no tuviera solución. Pero la gente como tú no sabe apreciar el don que tiene. Después de pensar un poco más, pareció darse por vencido y añadió: mira, ¿por qué no te apuntas a la Olimpiada Matemática del Distrito, que se celebrará el mes que viene? Eso sí, no pienso prepararte. Con alguien como tú sería una pérdida de tiempo. Solo acuérdate de incluir tus derivaciones al dar cada respuesta. Así que me presenté a la Olimpiada. Más tarde, de la del distrito pasé a la nacional, hasta terminar en una competición internacional que se celebró en Budapest. En cada ocasión me hice con el primer premio. Al volver, me aceptaron en el departamento de matemáticas de una universidad muy prestigiosa, sin necesidad de hacer examen de ingreso. No les estaría aburriendo con todo esto, ¿no? Bueno, menos mal, porque es importante para entender lo que viene ahora. Aquel profesor mío tenía razón. No valoraba mi propio talento. Licenciaturas, másters, posgrados. Fui pasando por cada fase de mis estudios sin aplicarme demasiado. Luego, cuando me llegó la hora de incorporarme al mundo real, me di cuenta de lo inútil que era. Exceptuando las matemáticas, no sabía nada de nada. Las complejidades de las relaciones personales se me escapaban sin poder remediarlo. Tampoco es que pusiera mucho empeño. Sabía que cuanto más me involucraba, peor me iba. Al final me fui de profesor adjunto a una universidad, aunque tampoco duré mucho. No me tomaba en serio lo de enseñar. Solía escribir, fácil de probar, en la pizarra, pero luego mis estudiantes sudaban la gota gorda para encontrar las soluciones a los problemas por su cuenta. En la primera evaluación docente me quedé sin trabajo. Para entonces ya estaba harto de todo, de modo que hice la maleta y me fui a un monasterio budista perdido en el sur de China. Oh, no fui para hacerme monje, que va, me daba pereza. Lo que buscaba era un lugar tranquilo donde pasar una larga temporada. El abad, un viejo amigo de mi padre, era un hombre muy culto que, al llegar a la madurez, decidió hacerse monje. Según contaba mi padre, dado el nivel intelectual que había alcanzado, esa decisión era el siguiente paso lógico. El abad me acogió encantado. Yo le dije: vengo buscando un sitio tranquilo en el que pasar el resto de mi vida sin pensar. A lo que él contestó: este sitio es todo menos tranquilo. Es una zona turística. Los peregrinos no paran de ir y venir. La verdadera paz se encuentra en las grandes ciudades, pero para obtenerla uno debe vaciarse. Pero si yo ya estoy vacío, repliqué. No ansío fama ni fortuna. Muchos monjes de su templo son más mundanos que yo. El abad negó con la cabeza. El vacío no es la nada, dijo. Es una forma de existencia. Debes usar ese vacío existencial para llenarte a ti mismo. Sus palabras calaron hondo en mí. Más tarde, al reflexionar sobre ellas, me di cuenta de que, más que a la antigua filosofía budista, se ajustaban a las teorías más modernas de la física.
El abad me dijo también que no pensaba discutir de budismo conmigo. Sus motivos eran los mismos que los que había alegado mi profesor de instituto. Con alguien como yo, habría sido una pérdida de tiempo. En mi primera noche en el templo, acurrucado en el cuartucho que me asignaron, no conseguí dormir. No había imaginado que mi refugio del mundanal ruido iba a ser tan incómodo. Tenía la manta y la sábana empapadas por la húmeda niebla de las montañas, y la cama era dura como el ladrillo. Tratando de conciliar el sueño, decidí seguir el consejo del abad y llenarme de vacío. En mi mente, el primer vacío que creé fue la infinidad del espacio. No contenía nada, ni siquiera luz. Pronto vi que aquel universo desierto no me traería la paz. Por el contrario, lo que hacía era llenarme de ansiedad, de la misma clase de desesperación que sufre alguien cuando se está ahogando y trata de agarrarse a cualquier cosa. Decidí crearme una esfera dentro de aquel espacio infinito. No era muy grande, pero estaba dotada de masa. A pesar de su presencia, mi inquietud siguió sin mejorar. La esfera se limitaba a flotar justo en el centro del vacío. Digo justo en el centro, pero en realidad, en la infinidad del espacio, cualquier punto puede ser el centro. El universo no contenía nada con lo que ella pudiera interactuar, y, del mismo modo, nada podía interactuar con ella. Sencillamente flotaba de forma indefinida, sin moverse ni cambiar. Una perfecta interpretación de la muerte. Después creé una segunda esfera de masa idéntica a la primera. Las superficies de ambas eran reflectantes, de modo que en cada una de ellas podía verse la imagen de la otra, la única existencia en el universo además de ella misma. Aquello no me ayudó a mejorar mi ánimo, al carecer de movimiento inicial, pues yo no les había dado impulso. Las esferas seguían atraídas por sus respectivas fuerzas gravitacionales y permanecían juntas e inmóviles. De nuevo, un símbolo de muerte. Aún en el caso de darles un impulso inicial que no las hiciera colisionar, seguirían girando, una sobre la otra, bajo la influencia de la gravedad. Sin importar cuáles fueran las condiciones iniciales, siempre terminarían estabilizándose y manteniéndose eternamente en su estado, sin cambios. La danza de la muerte. Entonces introduje una tercera esfera. Para mi sorpresa, la cosa cambió por completo. Ya les he dicho que, en las profundidades de mi mente, cualquier forma geométrica se transforma en números, ¿verdad? Todos los universos anteriores, sin esferas, con una, con dos, habían aparecido ante mí en forma de ecuaciones, ya fueran una o varias. Siempre eran dispersas, como un par o tres de solitarias hojas flotando en el viento otoñal. Aquella tercera esfera, en cambio, despertó una actividad frenética. Las tres esferas, dotadas de impulso inicial, comenzaron a interactuar en una especie de danza enrevesada que nunca se repetía. Las ecuaciones que describían sus movimientos se sucedían como las gotas de una lluvia copiosa e interminable. En esas me quedé dormido. Las tres esferas continuaron danzando en mis sueños, sin coreografía definida, y sin que se les viera repetir un paso. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, tenía muy claro que aquella danza sí poseía ritmo, solo que el lapso de repetición era increíblemente largo. Aquello me maravilló. Enseguida deseé poder describir el periodo eterno, o, como mínimo, parte de él. Al día siguiente, seguí pensando en aquellas tres esferas danzando en mitad de la nada. Nunca me había sentido tan interesado por algo. Llegó un momento en que uno de los monjes le preguntó al abad si yo tenía problemas mentales. El abad, entre carcajadas, le dijo: No te preocupes por él. Ha encontrado el vacío. Y sí, lo había encontrado. Por fin iba a sentirme en paz en medio de la gran ciudad. Incluso en mitad del bullicio más insoportable, mi mente conseguiría mantener la calma. Por primera vez, fui capaz de disfrutar con las matemáticas. Me sentía como un libertino que siempre hubiese ido de flor en flor y de un día para otro se hubiese enamorado locamente.
Los principios físicos detrás del problema de los tres cuerpos eran muy simples. Yo veía claro que, en realidad, se trataba de un problema eminentemente matemático. ¿No le suena Poincaré? Lo interrumpió Wang. En esa época no lo conocía. Ya sé que, para alguien que se dedica a las matemáticas, no conocer a un maestro como Poincaré es poco menos que pecado mortal. Pero ¿qué quiere que le diga? Yo no adoraba maestros ni tenía la mínima intención de convertirme en uno, de modo que ignoraba su trabajo. Pero sé que, aún habiéndolo conocido, igualmente me habría dedicado a investigar el problema de los tres cuerpos. El consenso general dice que él probó que no podía resolverse, pero desde mi punto de vista, eso es una malinterpretación. Únicamente probó la gran susceptibilidad del problema a las condiciones iniciales, y que no podía ser resuelto con integrales. Susceptibilidad no es lo mismo que total indeterminación. Solo implica que la solución tiene un número mayor de formas diferentes. Nada más. Lo que hace falta es un nuevo algoritmo. A mí lo primero que se me ocurrió fue: ¿ha oído hablar del método Monte Carlo? Sí, ese algoritmo informático usado para calcular el área de formas irregulares. Lo que hacía el software es colocar la figura en cuestión dentro de otra figura de área conocida, por ejemplo un círculo, para acto seguido comenzar a acribillarla de forma aleatoria con montones de pelotitas de goma, eso sí, sin disparar nunca hacia un mismo punto. Después de un número determinado de disparos, la proporción de pelotas que caen dentro de la forma irregular, comparada con el número total de pelotas disparadas sobre el círculo, da lugar al área de la forma. Por supuesto, cuanto más pequeñas son las pelotas, más exacto es el resultado. A pesar de su simpleza, este método demuestra cómo, matemáticamente, la fuerza bruta aleatoria puede superar a la lógica más precisa. Adoptar este enfoque numérico para hacer uso de la cantidad, a fin de obtener calidad, es justamente mi estrategia para solucionar el problema de los tres cuerpos. Me dedico a estudiar el sistema en cada fase. En cada momento individual, los vectores de movimiento de las esferas pueden convertirse en infinitas formas. Yo trato cada combinación como si fuera una forma de vida. La clave está en establecer lo siguiente: ¿qué combinación considerar sana o beneficiosa? ¿Y qué combinación etiquetar como dañina o perjudicial? A las combinaciones del primer tipo se les debe otorgar ventaja de supervivencia, mientras que el segundo tipo hay que desfavorecerlo. La última conversación superviviente es la predicción correcta de la siguiente configuración del sistema, el próximo instante en el tiempo. Un algoritmo evolutivo, comentó Wang. He hecho bien en invitarlo, Dijo Xixian, complacido, y asintió con la cabeza. Efectivamente, yo no aprendí el término hasta mucho después. La característica distintiva de este algoritmo es que requiere una capacidad de procesamiento ultra grande. Para el problema de los tres cuerpos, los ordenadores de los que hoy disponemos no bastan. En el templo no tenía ni calculadora. Tuve que ir al economato a pedirles un lápiz y un libro de contabilidad en blanco. Con eso comencé a construir el modelo matemático, una tarea nada sencilla. Enseguida llené una docena de libros como ese. Los monjes a cargo del economato se enfadaban conmigo, pero al tratarse de una orden directa del abad, no tenían más remedio que seguir proporcionándome lápices y libros. Escondía los cálculos finalizados debajo de la almohada y me deshacía de las notas, quemándolas en el incensario del patio. Un día, a media tarde, una joven se coló inesperadamente en mi celda. Era la primera vez que una mujer entraba allí. En la mano sostenía unos cuantos papeles quemados en los bordes, las notas que yo acababa de arrojar al fuego. Me han dicho que estos papeles son tuyos. ¿Estás estudiando el problema de los tres cuerpos? Me preguntó con gran interés. Detrás de los cristales de sus gafas, los ojos le ardían en deseos de saber más. Aquella mujer me dejó atónito. Las matemáticas que yo usaba en mis cálculos no eran las convencionales.
y, además, todas mis derivaciones contenían elipsis considerables. El hecho de que hubiera deducido el objeto de mi estudio a partir de aquellas notas demostraba no solo su enorme talento para las matemáticas, sino que, al igual que yo, estaba implicada en la búsqueda de una solución al problema de los tres cuerpos. Yo no tenía una opinión excesivamente favorable ni de los turistas ni de los peregrinos que visitaban el lugar. Los primeros no paraban de hacer fotos, ignorando por completo lo que se encontraba delante, y los segundos, mucho más pobres, parecían sumidos en un mismo estado de atontamiento, como si se les hubiera dormido el intelecto. Ella, en cambio, era distinta. Tenía pinta de intelectual. Luego supe que había venido con un grupo de turistas japoneses. Sin darme tiempo a responder, añadió: Tu enfoque es brillante. Llevamos mucho tiempo buscando un método como este, que pudiera convertir la dificultad del problema en una mera cuestión de capacidad de cómputo. Pero necesitaremos un ordenador increíblemente potente, claro. Yo le fui sincero. Ni con todos los ordenadores del mundo tendríamos bastante. Aún así, necesitas un entorno de investigación adecuado. Aquí no tienes nada ni remotamente parecido. Yo puedo garantizarte acceso a un supercomputador y hasta conseguirte un mini ordenador. Mañana a primera hora nos iremos de aquí juntos. La mujer, claro está, era Chen Yufei. Ya entonces tenía el mismo tono seco y autoritario de ahora, aunque eso sí, era más atractiva. Siempre he sido una persona apática por naturaleza, y mi interés por las mujeres era menor que el de los monjes que me rodeaban. Sin embargo, ella, tan alejada como estaba de los cánones convencionales de la feminidad, fue una historia completamente diferente. Me atrajo, y como tampoco tenía nada mejor que hacer, acepté su propuesta de inmediato. Luego, por la noche, no conseguí pegar ojo. Decidí echarme una camisa por encima de los hombros y salir al patio. Desde lejos distinguí a Chen Yufei, envuelta en la penumbra de la gran sala del templo. Estaba arrodillada frente a la estatua de Buda y llevaba en las manos dos grandes manojos de varitas de incienso prendidas. Todos sus movimientos parecían llenos de gran fe y devoción. Yo me aproximé sin hacer ruido. Justo cuando alcanzaba la puerta oí que susurraba una plegaria. Buda, por favor, ayuda a mi señor a alejarse del mar de la amargura. Creí haberla entendido mal, pero entonces volvió a recitar la misma plegaria. Buda, por favor, ayuda a mi señor a alejarse del mar de la amargura. Yo no entiendo de religiones ni me interesan, pero aún así me pareció una plegaria extrañísima. ¿Pero qué estás diciendo?, le espeté. Ella me ignoró por completo. Mantuvo los ojos entornados y las manos juntas, sosteniendo el incienso delante del pecho, como si observase a su plegaria elevarse con el humo hasta donde estaba el Buda. Al cabo de un buen rato, cuando por fin abrió los ojos, se volvió hacia mí y, sin apenas mirarme, dijo: Acuéstate ya, que mañana tenemos que madrugar. ¿Ese señor que has mencionado tiene algo que ver con el budismo? No. Entonces, sin dejarme añadir palabra, se marchó a toda prisa y ya no pude preguntarle nada. Entonces me repetí mentalmente la plegaria una y otra vez, hasta que se me hizo todavía más extraña. Al final terminé asustándome de veras, de modo que corrí a la celda del abad y llamé a su puerta. ¿Es normal que alguien le reza a Buda para pedirle que ayude a otro dios?, le pregunté, antes de contarle lo que había presenciado. El abad guardó silencio mientras observaba el libro que tenía en las manos. No estaba pensando en lo que acababa de contarle, sino leyendo. Finalmente me dijo: Por favor, déjame solo un rato. Necesito tiempo para pensar. Di media vuelta y salí de allí, plenamente consciente de su inusual petición. El abad era una persona muy leída, y le resultaba extremadamente fácil contestar a cualquier pregunta sobre cultura, historia o religión, sin dudar siquiera un segundo. Me quedé al otro lado de la puerta, estuve esperando el tiempo que tardé en fumarme un cigarrillo, y luego el abad me hizo pasar.
Creo que solo existe una posibilidad. Dijo con expresión seria. ¿Cuál? ¿De qué se trata? ¿Hay alguna religión cuyo Dios pida a sus feligreses que para salvarse recen a los dioses de otras religiones? Su Señor existe de verdad. Aquella respuesta hizo que me sintiera confuso. ¿Entonces Buda no existe? Tan pronto como la pregunta salió de mis labios, me di cuenta de lo irrespetuosa que era. Pedí disculpas. El abad negó suavemente con la mano. Ya te dije que no podíamos hablar de budismo. La existencia del Buda es una clase de existencia más allá de tu entendimiento. En cambio, el Señor, del que ella habla, existe de una forma comprensible para ti. Eso es cuanto tengo que decir. Lo único que puedo añadir es desaconsejarte que te marches con ella. ¿Por qué? No es más que una impresión, pero tengo la corazonada de que anda metida en asuntos turbios que ni tú ni yo somos capaces de imaginar. Abandoné la celda del abad y crucé el templo en dirección a la mía. Era una noche de luna llena. Cuando alcé la vista para mirarla, me pareció ver un gigantesco ojo gris que me observaba. Su luz era de una frialdad espeluznante. Al día siguiente, tal y como estaba previsto, me marché del templo con Chen Yufei. Al fin y al cabo, tampoco podía pasarme el resto de mi vida allí metido. Nunca llegué a imaginar que, en los años que siguieron, llevaría una vida tan maravillosa. Chen Yufei hizo honor a su palabra y me consiguió un mini ordenador portátil, un entorno agradable donde dedicarme a mis investigaciones. Incluso tuve varias ocasiones de viajar al extranjero para poder usar supercomputadoras, no a tiempo compartido, no, sino disponiendo de todo el aparato para mí solo. Era evidente que Chen Yufei manejaba grandes cantidades de dinero, aunque yo ignoraba su procedencia. Luego nos casamos. No fue un asunto en el que hubiera demasiado amor ni demasiada pasión de por medio, sino una mera cuestión de comodidad. Los dos teníamos ambiciones que cumplir, sencillamente. A mí estos años me han pasado volando. En su casa vivo rodeado de las mayores comodidades, y siempre me tratan a cuerpo de rey. Así puedo dedicar la mayor parte del tiempo a resolver el problema de los 3 cuerpos. Ella nunca se entromete en mis asuntos, y en el garaje tengo a mi disposición un coche que puedo usar siempre que quiera. Estoy completamente seguro de que, incluso si decidiera llevarme a otra mujer a casa, a ella no le importaría. Lo único que le interesan son mis investigaciones. Uno de los pocos momentos del día en que nos dirigimos la palabra es cuando hablamos del problema de los 3 cuerpos. ¿Sabe a qué más dedica ella el tiempo?, Preguntó Dachi. A nada que no sea fronteras de la ciencia. La mantiene ocupada todo el día. En casa nunca para de entrar y salir gente. ¿Y a usted nunca ha tratado de hacerlo miembro? No, nunca. De hecho, ni siquiera menciona la organización en mi presencia. Pero es que a mí tampoco podría importarme menos. Yo soy así, me cuesta horrores preocuparme de las cosas. Ella es consciente de esto. Suele preguntarme qué pintaría un Aragán como yo en el grupo, que interferiría en mi labor investigativa. ¿Ya ha hecho algún progreso?, preguntó Wang. Comparado con el estado oficial de la cuestión, mi progreso puede considerarse todo un logro. Hace unos años, los profesores Richard Montgomery, de la Universidad de California, y Alan Chensiner, de la Universidad de París Diderot, descubrieron una solución estable y periódica para el problema. En ciertas condiciones iniciales apropiadas, los 3 cuerpos se perseguirán siguiendo una curva fija con forma de 8. Después de aquello, todo el mundo se puso a buscar configuraciones estables del mismo estilo. Por el momento han encontrado unas 3 o 4, y cada una de ellas ha sido recibida a bombo y platillo. Mi algoritmo evolutivo lleva descubiertas más de un centenar de configuraciones estables. Si me sentara a dibujar sus órbitas, tendría para llenar toda una galería de arte posmoderno. Pero ese no es mi objetivo. La auténtica solución al problema de los 3 cuerpos es construir un modelo matemático que, partiendo de cualquier configuración inicial con vectores conocidos, sea capaz de predecir todos los siguientes movimientos del sistema de 3 cuerpos. Y esto es lo que Chen Yufei también desea. Pero ayer la paz de mi existencia llegó a su fin. Estoy metido en un lío tremendo.
¿Se refiere al crimen que ha venido a denunciar? Sí, anoche me llamó un hombre y me dijo que si no abandonaba mi investigación me matarían. ¿Quién era? No lo sé. ¿Tiene el teléfono? No lo sé, llamaba desde un número protegido. ¿No recuerda ningún otro detalle? Ahora mismo no lo sé. Dachi se echó a reír y arrojó la corrilla a un cenicero. Tanta historia por una amenaza que no llega a media frase. Si yo no lo hubiera puesto en antecedentes, ¿habría comprendido la importancia de la llamada? Además, no se preocupe, que no me habría molestado en venir hasta aquí solamente por eso. ¿Recuerda lo perezoso que soy? Aún hay otro asunto. Yo estaba acostado en plena noche, no sé si hoy o ayer, justo pasaba de la vigilia al sueño, cuando de pronto noté algo frío en la cara. Entonces abrí los ojos y vi a Chen Yufei. Casi me muero del espanto. ¿Qué tiene de espantoso ver a su mujer en plena noche? Me miraba de una forma que nunca le había visto. La luz que entraba por la ventana le daba un halo fantasmagórico, y llevaba algo en la mano, una pistola. Me apuntó directamente a la boca y me dijo que si no seguía trabajando en el problema de los 3 cuerpos, me mataría. Ah, eso ya es otra cosa, exclamó satisfecho Dachi, y encendió otro cigarrillo. ¿Le parece divertido? No tengo a dónde ir, ¿entiende? Por eso he venido. Repítanos exactamente lo que le dijo. Dijo, si consigues solucionar el problema de los 3 cuerpos, serás el salvador del mundo. Pero si lo dejas ahora, estarás cometiendo un gran pecado. Si existe alguien dispuesto a hacer lo que sea, o bien para salvar a la humanidad, o bien para destruirla, tu hipotética contribución o tu pecado serían el doble que el suyo. Dachi exhaló una espesa nube de humo. Luego observó a Wei Cheng durante tanto tiempo que hizo que éste se sintiera incómodo. Entonces cogió un lápiz y una libreta del montón de objetos desperdigados sobre su escritorio y le dijo: Usted quería que tomáramos notas, ¿verdad? Bien, repítame lo que acaba de decir. Wei Cheng obedeció. Es una frase verdaderamente intrigante, intervino Wang. ¿Qué querría decir con eso de el doble? ¿Y por qué exactamente el doble? Parece que la cosa es seria, ¿verdad? Le preguntó Wei Cheng a Dachi, pestañeando nerviosamente. En cuanto llegué, el oficial de guardia me mandó de inmediato a verlo. Parece que llevan tiempo siguiéndonos la pista. Dachi asintió y dijo: Permítame hacerle una pregunta más. ¿Cree que el arma que empuñaba a su esposa era real? Al ver que Wei Cheng no sabía qué responder, añadió: ¿Notó olor a aceite? Sí, es verdad, olía a aceite. Por fin algo sólido, exclamó Dachi, levantándose de la silla de un salto. Una posible posesión ilegal de armas de fuego es suficiente para hacer un registro. El papeleo lo dejaremos para mañana. Ahora no tenemos tiempo que perder, vamos. Miró a Wang y le dijo: Segundo favor de la noche, acompáñenos, necesito su pericia. A continuación se dirigió al agente de policía, que hasta ese momento no había hablado. Bing Bing, ahora mismo, con solo 2 oficiales de guardia, no tengo hombres suficientes. Ya sé que en tu departamento no estáis acostumbrados al trabajo de campo, pero tienes que venir con nosotros. Deseosa de salir de aquella estancia enrarecida, la joven asintió y se puso en marcha. Además de Dachi y Xu Bingbing, el equipo que realizaba el registro incluía a Wang Miao, Wei Cheng y 2 oficiales del Departamento de Investigación Criminal. Distribuidos en 2 coches de policía, aún en la oscuridad previa al amanecer, los 6 se desplazaron hasta la mansión que Chen Yufei tenía en las afueras de la ciudad. Wang viajaba en el asiento trasero de uno de los coches, junto a Xu Bingbing. Nada más arrancar, esta le susurró: Profesor Wang, goza usted de muy buena reputación entre quienes juegan a 3 cuerpos. Para Wang supuso una grata sorpresa que en el mundo real alguien le mencionara el juego. Al instante se sintió mucho más próximo a aquella mujer de uniforme.
Ah, ¿tú también juegas? No, pero me encargo de monitorizarlo y de hacer los seguimientos. Un trabajo desagradecido donde los haya. ¿Qué hay detrás del juego? Se apresuró a preguntar Wang, con visible entusiasmo. Realmente me gustaría saberlo. Aún bajo la tenue luz que entraba por la ventanilla, Wang vislumbró la sonrisa enigmática de la joven. Y a nosotros también, pero todos sus servidores están fuera del país, y tanto el sistema como su cortafuegos son extremadamente seguros. No es fácil encontrar algún agujero por el que penetrar en ellos. Por el momento, lo único que sabemos a ciencia cierta es que no se trata de una operación con ánimo de lucro. También que la calidad del software es inusualmente alta, y más inusual todavía es la cantidad de información que alberga. Es que ni siquiera parece un juego. ¿Y no habéis detectado...? Wang trataba de elegir bien las palabras que usaba. ¿Ningún indicio sobrenatural? No, nada parecido. Son muchas las personas repartidas por el mundo que contribuyen al desarrollo del juego. Su método de colaboración es similar al de las iniciativas de código abierto, como la que creó el sistema operativo Linux, pero con una diferencia. Sus herramientas de desarrollo son extremadamente avanzadas. Y en cuanto al contenido del juego en sí, ¿quién sabe de dónde demonios lo sacarán? Algo de sobrenatural, como usted ha dicho, sí parece tener. Pero aquí debemos recurrir de nuevo a la famosa ley de nuestro capitán. Todo esto tiene que ser obra de alguien. Nuestras investigaciones están dando fruto, y pronto dispondremos de resultados concretos. La manera casi recitada en que pronunció la última frase evidenció su falta de práctica a la hora de mentir. A Wang le quedó claro que no le había contado todo lo que sabía. Resulta que sí hay gente que se toma en serio su ley de pacotilla, le dijo Wang a Dachi, que iba sentado al volante. Llegaron a la casa antes de que el sol empezara a despuntar. Solo una de las habitaciones de la planta superior tenía la luz encendida, el resto permanecía a oscuras. Justo cuando Wang salía del coche, oyó varios ruidos procedentes de aquel piso. Parecía como si alguien estuviera golpeando las paredes. Dachi, que también acababa de bajarse, adoptó de inmediato una actitud de alerta. Abrió la verja del patio de una patada y corrió hacia la casa con una agilidad impropia de alguien de su complexión. Sus 3 compañeros lo siguieron. Wang y Wei Cheng entraron después que él, a cierta distancia. Cuando, ya en el piso de arriba, se disponían a irrumpir en la habitación que tenía la luz encendida, vieron que estaban pisando un enorme charco de sangre. Justo en el centro de la habitación, Chen Yufei yacía muerta, con 2 heridas de bala en el pecho. Un tercer disparo le había atravesado la ceja izquierda, tiñéndole la cara de rojo. A su lado, sobre una mancha oscura, había una pistola. En el momento en que Wang iba a entrar, topó con Dachi y uno de los agentes, que corrieron a meterse en la habitación a oscuras de enfrente. A través de su ventana, que estaba abierta, se oyó el sonido de un coche arrancando. El otro agente permanecía de pie junto a Chen Yufei, hablando por teléfono y, varios metros más allá, Xiu Bingbing observaba la escena con espanto. Probablemente, igual que le pasaba a Wang, era la primera vez que presenciaba algo parecido. Dachi reapareció unos instantes después, colocándose la pistola en el cinto, y le dijo al policía que estaba al teléfono. Un Volkswagen Santana negro con un solo ocupante de sexo masculino. No he podido ver la matrícula, que bloquean todos los accesos al quinto anillo. ¡Mierda! ¡Este se nos escapa! Echó un vistazo alrededor y vio las marcas de los disparos en la pared. Entonces, dirigiendo la vista a los casquillos que habían en el suelo, añadió: El hombre efectuó 5 disparos, de los cuales 3 dieron en el blanco. Ella disparó en 2 ocasiones sin acertar en ninguna. Acto seguido, se acuclilló para examinar el cuerpo junto con el otro policía. Xiu Bingbing se mantuvo alejada, mirando tímidamente a Wei Cheng. Dashi también lo observó. Su rostro reflejaba cierta emoción, quizás incluso pena, aunque lograba mantener su desangelada inexpresividad.
e incluso aparentaba mucha más calma que Wang. No parece demasiado alterado, le dijo Dachi. ¿Es consciente de que probablemente venían a matarlo a usted? ¿Qué quiere?, repuso Wei Cheng, esbozando una sonrisa desdichada. Incluso ahora, ella siempre ha sido un misterio para mí, a pesar de las veces que le dije que tratara de llevar una vida más sencilla, que pensara en el consejo que me dio el abad del monasterio aquella noche. Pero, en fin, ahora ya... Dashi se incorporó y fue hacia él. Encendió un cigarrillo y le dijo: creo que aún tiene cosas que contarnos. Algunas, pero me da pereza. Hombre, le agradeceré que haga el esfuerzo. Wei Cheng pensó un instante. Bueno, dijo por fin. Pues hoy... No, ayer por la tarde discutió con un hombre en el salón. Era Pan Han, ya sabe, el famoso ecologista. Ya lo habían hecho en otras ocasiones, pero siempre en japonés, como si tuvieran miedo de que los escuchase. Ayer, en cambio, parecía que les daba igual y hablaron en chino, pero apenas entendí un par de frases. Trate de contárnoslo tal y como lo oyó. Está bien. Pan Han dijo: aunque parezcamos compañeros de viaje, en realidad somos enemigos. A lo que Chen contestó: sí, lo somos, porque tratas de usar el poder de nuestro Señor contra la raza humana. Entonces él le dijo: tu interpretación no es del todo errónea. Yo quiero que nuestro Señor venga a este mundo para castigar a quienes se lo merecen desde hace tanto tiempo, y tú te esfuerzas por impedir su llegada, así que nuestras posturas son irreconciliables. Si no cejas en tu empeño te obligaremos. Chen le espetó: no sé en qué estaría pensando el comandante el día que se le ocurrió permitir que os unierais a la organización. A lo que Pan Han dijo: hablando del comandante, ¿podemos saber de una vez de qué lado está? ¿De los adventistas o del de los redencionistas? ¿Quiere la condena de la humanidad o su salvación? Esto último quedó sin respuesta durante unos instantes, y después ya dejaron de discutir de forma tan acalorada. No pude oír nada más. ¿Recuerda si la voz de aquel hombre que lo amenazó al teléfono le resultó familiar? Me está preguntando si sonaba Pan Han, ¿verdad? No lo sé. Hablaba muy bajo, no sabría decirle. De pronto se oyeron las sirenas de varios coches patrulla. Al cabo de unos instantes, un nutrido grupo de policías con guantes blancos y equipados con cámaras irrumpieron en la planta superior y la casa comenzó a hervir de actividad. Dashi le dio permiso a Wang para que se marchase a descansar. Sin embargo, en lugar de irse, él se metió en la habitación del servidor para hablar con Wei Cheng. ¿Podría facilitarme el modelo de su algoritmo evolutivo para el problema de los 3 cuerpos? Me gustaría poder mostrárselo a unas personas. Sé que es una petición inesperada y si no es posible, no pasa nada. Wei Cheng fue a buscar un CD y se lo entregó. Aquí dentro está todo, tanto el modelo entero como la documentación adicional. Hágame un favor y publíquelo con su nombre. Sería una gran ayuda. Oh, no, de ninguna manera. Señalándole el CD que tenía en la mano, Wei dijo: Profesor Wang, ya la primera vez que vino a esta casa me fijé en usted y vi que era una persona honesta con un gran sentido de la responsabilidad. Por ese motivo le aconsejo que se mantenga alejado de todo esto. El mundo está a punto de cambiar. Todos deberíamos tratar de pasar el resto de nuestros días de la manera más plácida posible. Lograrlo sería el mayor de los éxitos, porque ya no tiene sentido preocuparse por nada. Parece que sabe mucho más de lo que antes se ha insinuado. Me pasaba el día junto a ella, lo raro sería que no tuviera mis sospechas. ¿Y por qué no las comparte con la policía? Bah, son todos unos inútiles, dijo Wei Cheng con una mueca de desprecio. Además, a estas alturas, ni aunque el mismísimo Dios bajara a la tierra serviría de nada. La raza humana ha llegado a un punto en el que no existe cielo, ni más allá capaz de responder a sus plegarias. Wei Cheng estaba de pie frente a una ventana que daba al este. Al otro lado del cristal, tras la lejana silueta de los edificios, el cielo comenzaba a iluminarse. Por alguna razón,
A Wang aquella luz le recordó la del extraño amanecer que encontraba cada vez que se conectaba a tres cuerpos. En realidad, mi indiferencia no es más que una pose, confesó Wei Cheng. Llevo ya varias noches sin pegar ojo. Por la mañana, cuando veo salir el sol, me parece como si anocheciera. Fijó la mirada en Wang. Tras una larga pausa, añadió: Y todo es porque Dios, ese señor del que ella hablaba, ya no puede protegerse ni a sí mismo. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.